Bon dia, alumnes. Tots els professors us volem fer un homenatge. Sé que aquesta situació està sent molt difícil, però hem de saber que el camí alguns cops no és fàcil. Aquest és un repte que superarem tots plegats. Aviat arribarà el dia que ens retrobarem i ens abraçarem ben fort. Somio en aquest dia i de ben segur que ho celebrarem. Nosaltres som aquí, cadascú des de casa nostra, ja veieu. Jo amb el meu fidel acompanyant. I us fem costat, penseu que som aquí, qualsevol qüestió que tingueu, ens ho feu saber. Un petó i una abraçada ben forta. Adeu, alumnes. Hola, para toda la gran familia de Santa Pau. Como soy el de historia, pues un par de citas históricas. Una de Grand Antón. L'audace, toujours l'audace. Audacia, siempre audacia. Audacia para estar en casa. Audacia para animar a los que te rodean. Y audacia para acabar este curso. Y otra del general Patton, ahora que no nos oye nadie. Voy a acercar. Vamos a coger a ese bicho y lo vamos a matar por millares. Vamos a arrancar de las entrañas y vamos a ingresar con ella a las puertas de nuestro cole. Seriedad. Vale. Ánimos a todos. Un beso, que esto pasará. Hola chicos y chicas. En la vida hay tiempo para todo, menos para rendirse. Ánimo y mucha fuerza. Entre todos lo vamos a conseguir. Cuidaros mucho. Hola chicos, muy buenos días. Tal y como dicen mis compañeros, lo primero evidentemente es la salud. Pero también tenemos que deciros que los objetivos y los sueños que teníamos para el curso 2019-20 están intactos. ¿Qué ha cambiado? La fecha. Para que esta sea más corta, quedémonos en casa. Cuidaros mucho, vosotros y todas vuestras familias. Un beso. Hola a todos y todas. A veces las peores cosas nos hacen valorar lo que vamos dejando atrás. Para los que pensabais que no había cosas peores que las clases, ahora ya sabéis que siempre hay algo peor. Cuidaros. Nos vemos pronto. Y alumna, ante todo espero que estéis bien y por supuesto que esté bien toda vuestra familia. En estos momentos tan difíciles y extraordinarios se hace muy patente aquella frase que dice que lo importante es la salud. Verdaderamente lo importante es la salud. Todo lo demás en este momento es secundario. Lo económico se recuperará. Tardaremos meses, años, no lo sé, pero se recuperará sin duda ninguna. Vosotros tenéis una enorme ventaja y es que tenéis toda la vida por delante. Y por lo tanto, de la nueva sociedad que salga, del nuevo mundo, que estoy absolutamente seguro que será mucho mejor, vosotros seréis los protagonistas. Un fuerte abrazo a todos. Hola chicos, espero que estéis todos bien. Espero que nos podamos ver pronto. Me gustaría transmitiros un mensaje. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Hola a todos. Siempre digo que de todo lo malo siempre se saca algo bueno, y de esta situación estamos sacando todos cosas positivas. No lo veáis como algo negativo, sino como una oportunidad para crecer, para aprender y para cambiar todo aquello que antes del confinamiento quizás necesitábamos cambiar. Cuando volvamos todos a vernos, nos volveremos a ver y seremos mejores personas en todos los aspectos. Así que paciencia, que este día pronto llegará y lo podremos celebrar todos juntos.
Buenas tardes, chicos y chicas. Espero que estéis todos bien y vuestros familiares también. Vale, os dedico una frase que creo que entre mi asignatura y el mundo en el que estamos nos define perfectamente. Y ahora sí que disfrutar todo lo que podáis con vuestros familiares ahora que estáis todos en casa y nos vemos a la vuelta. Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Realmente no voy a decir nada que no hayan dicho ya mis compañeros, pero bueno, en estos momentos de resistencia sí que podemos hacer alguna que otra reflexión, como por ejemplo, pues pensar que a lo mejor de ahora en adelante un fin de semana con nuestra familia o un fin de semana con nuestros amigos, pues tienen más peso y puede ser más interesante que un fin de semana jugando a la Play o al Fortnite. Pues nada, a todos mucha fuerza y ánimo a todos. En un lugar de la Mancha, el nombre no quiero acordarme, nos espera la red. Hola a tothom, espero que estigueu tots i totes molt bé, cuideu-vos molt, que aprenguem a valorar tot allò que tenim i que ens veiem molt i molt aviat. Una abraçada. Hola, sempre amb vosaltres per ajudar, guiar i acompanyar amb el vostre camí, per comprendre les vostres emocions, sentiments, esperances i desitjos. Podeu llegir un llibre o fer una miqueta d'esport. També podeu jugar. El futur és vostre. Ànims! Alumnes tots, què tal? Escolteu, penseu que d'això ens en sortirem segur. I fins i tot enfortits. Cuideu-vos molt i espero veure's molt aviat. Vinga, ànims! Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, seguro que habéis reconocido algunas de vuestras canciones en este mensaje positivo que os quiero enviar. Espero que esteu bé vosaltres i les vostres famílies. Recordeu que cada petita acció, com quedar-se a casa, compta. Tot compta. I miss you a lot. See you soon. Hola a tots i totes, espero que esteu bé. Dir-vos que teniu temps per fer moltes coses y una de ellas es fer exercici. Ens veiem a la tornada. Como dijo Albert Einstein, en medio de la dificultad se esconde la oportunidad. Ánimo chicos, estamos con vosotros. Hola a todos, espero que estéis bien. Sé que estamos pasando por unos días un poco complicados, por ello os mando un cargamento entero de cariño y de fuerza. Intentemos ser positivos y quedarnos con lo mejor de este momento, y es que todo esto está sacando la parte más bonita del ser humano. Solidaridad, empatía, son valores que florecen estos días. Enseñar es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo, así que enseñémosles a todos que juntos podemos. Un beso muy grande, chicos. Ya puedes. Hola chicos, hola familia, hola compañeros. Como bien sabéis, en esta situación nos podemos encontrar todos, ¿vale? Por tanto, es muy importante que tomemos las medidas. Como dice la frase, errare humanum est, errar es de humanos. Pero me gustaría que en esta situación tan excepcional tomemos todos juntos las medidas oportunas para evitar este contagio. Vale, vamos a hacer esto aquí. Como bien sabes, tenemos que coger muestra de la boca y de las dos cosas nasales. Empezaremos por la boca, con el picopo, con la campanilla abierta, y que tiene la campanilla hasta la lengua. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer así, ¿verdad? Venga, ¿estás bien? Uniendo la nariz. Venga, pues ahora soltamos bien la nariz. Hasta el fondo, molesta un poco. Y ahora
Y ya, Venga, ánimo, chicos. ya está la prueba realizada. Vale. Hola chicos, parece un simulacro, pero no lo es. Momentos difíciles para todos. Pero aquí estamos, solo deciros que todo saldrá bien y que mucha fuerza, que en breve nos vemos. Sobre todo para los que estéis con nosotros, nuestros alumnos, que ahora más que nunca tiene mucho sentido lo que estáis estudiando. Espero veros pronto. Un beso. Hola alumnes, hola famílies. Estem visquent un exercici de responsabilitat extrema. Si un parell de mesos enrere algú ens hagués dit que hauríem d'estar tancats a casa, amb la família les 24 hores del dia, amb els pares, els germans o simplement gaudint de la nostra llar, de ben segur que ens hagueren posat a riure. Però així és. Per tant, aprofiteu la situació per compartir coses amb la família, que és el més important. Ànims, coratge i cuideu-vos molt.